mendigando junto al camino. Y yo meditaba en esta palabra de que muchas personas viven de una imaginación, imaginando cosas que a lo mejor por mucho tiempo han anhelado de parte de Dios, mas sin embargo no las pueden tener. Meditaba en esta palabra cómo Bartimeo por mucho tiempo vivió de una imaginación. Y el Señor me daba esta palabra en mi corazón, que así hay muchas personas viviendo de una imaginación, queriendo anhelar cosas, mas sin embargo nunca las han podido ver con sus propios ojos. Bartimeo era un ciego. Por mucho tiempo Bartimeo vivía mendigando. En el libro de Marcos capítulo 10, la Biblia nos revela y nos enseña cuál era la condición de Bartimeo. Cómo Bartimeo se sentaba junto al camino para mendigar. En Bartimeo no había visión. Bartimeo no podía ver con sus propios ojos lo que escuchaba con sus propios oídos. Lo que él se imaginaba con su mente no lo podía ver con sus propios ojos. Y hay muchas personas que están viviendo esa temporada donde viven por años y por años, viven anhelando algo de parte de Dios, mas sin embargo no lo han podido ver. Y yo recibí esta palabra de parte de Dios. Por eso Dios me daba esta palabra de la imaginación a la realidad. Hay muchas personas que la temporada de imaginación se va a terminar. Ese milagro que has estado anhelando, ese milagro que te has estado imaginando por mucho tiempo, lo vas a ver con tus propios ojos. Bartimeo por mucho tiempo se sentaba junto al camino para mendigar. Bartimeo le escuchaba, él solamente escuchaba cuando la gente le decía que había un cielo, que había un sol, que existía la luna. Toda la creación que Dios había creado, Bartimeo nunca la había podido ver con sus ojos. Bartimeo se imaginaba cómo era el sol, porque él no podía ver el sol. Bartimeo se imaginaba cómo era el cielo, porque él no podía ver el cielo. Escucha bien, por mucho tiempo Bartimeo se sentaba junto al camino para mendigar. Bartimeo por mucho tiempo vivió de una imaginación. Y el Señor me daba esta palabra, que así hay mucha gente que viven anhelando algo de parte de Dios, pero nomás viven de una imaginación. Pero déjame decirte que esa temporada la vivió también Bartimeo. Bartimeo vivió esa temporada donde él vivía de una imaginación, donde él solamente se imaginaba lo que escuchaba. Escucha bien, mucha gente durante Bartimeo era ciego, le hablaba acerca del cielo, le hablaba que habían árboles, le hablaba que existía un sol, mas sin embargo Bartimeo nunca había visto el sol. Bartimeo cuando escuchaba que había un cielo, él solamente se imaginaba cómo era el cielo, porque él no lo podía ver. Pero en ese día cuando Jesús pasó enfrente de él, junto al camino, la Biblia dice que él comenzó a clamar por su milagro y le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí, quiero recobrar la vista. La Biblia dice que cuando Bartimeo, escucha bien, comenzó a clamar, Jesús se detuvo, escucha bien, para hacerle el milagro que Bartimeo le estaba pidiendo. Cuando Bartimeo recibe el milagro, sus ojos se le abren. Ya Bartimeo ya no vive de una imaginación. Bartimeo ahora vive de una realidad. Lo que más antes escuchaba, ahora él lo puede ver con sus ojos. Por mucho tiempo a Bartimeo la gente, escucha bien, le hablaba que existía un cielo, pero Bartimeo no podía ver el cielo. Mas sin embargo, cuando sus propios ojos se abrieron, Bartimeo ya no vivió de una imaginación, vivió de una realidad. ¿Qué es lo que yo ahora te quiero decir de parte de Dios? Que hay muchos de ustedes que le están pidiendo algo a Dios y solamente viven de una imaginación. Hay muchos de ustedes que dicen: ¿cómo quisiera ser sano? Nomás vives de una imaginación. ¿Cómo quisiera que mi matrimonio se restaure? Vives de una imaginación. ¿Cómo quisiera tener una casa? ¿Cómo quisiera que Dios me bendijera? Vives de una imaginación. Esa temporada la vivió Bartimeo, donde Bartimeo vivía de imaginaciones, y hay muchos de ustedes que están viviendo esa temporada que vivió Bartimeo. Temporadas de imaginaciones, temporadas donde nomás pensamos que solamente vamos a vivir de una imaginación. Bartimeo por mucho tiempo vivió de una imaginación, pero cuando se chocó con Cristo, toda imaginación que había en él fue disolvida y él pudo vivir de una realidad. Y yo creo que viene la temporada donde ya no vas a vivir más de una imaginación, donde lo que has anhelado por mucho tiempo lo vas a ver con tus ojos. Viene el tiempo de vivir de una realidad, ya no de una imaginación. Y hay muchos de ustedes que Dios los va a llevar de la imaginación a la realidad. Bartimeo fue traspuesto de la imaginación a la realidad. Lo que por mucho tiempo Bartimeo escuchaba y se imaginaba, lo podía ver con sus ojos.
Bartimeo escuchaba que había una creación, pero él no la podía ver con sus ojos. Bartimeo escuchaba que habían árboles. Bartimeo escuchaba de todas las cosas que la gente le contaba que Dios había creado, mas sin embargo Bartimeo no las podía ver. Él solamente se imaginaba con su mente cómo era lo que él escuchaba con sus propios oídos. Y así hay muchos de ustedes que están viviendo de una imaginación. Muchos de ustedes dicen en su corazón: cómo quisiera que Dios me usara, cómo quisiera servirle a Dios, cómo quisiera que Dios me contestara esta petición, cómo quisiera que Dios me hiciera este milagro que por años le vivo pidiendo. Bartimeo vivió esa temporada de imaginación, temporada donde pensamos que solo vamos a vivir de una imaginación, temporada de que solo anhelamos, pero no podemos ver lo que estamos anhelando, lo que imaginamos no lo podemos ver. Pero déjame decirte, esa temporada la vivió Bartimeo. Bartimeo era un ciego. Bartimeo había sido ciego desde nacimiento. Bartimeo nunca podía ver lo que a él le decían en sus oídos. Lo que Bartimeo escuchaba no lo podía ver con sus ojos. En esa temporada, mientras Bartimeo estuvo ciego, yo sé que él escuchaba que le hablaban del cielo y de la tierra, le hablaban de los árboles, le hablaban de las grandezas que Dios había creado, mas sin embargo él no las podía ver. Y así hay muchas personas, Dios me daba esta palabra en mi corazón, así hay muchos de ustedes que están viviendo de una imaginación. Pero yo creo que si tú que estás conectado, hoy Dios te va a llevar de la imaginación a la realidad. Que lo que has escuchado por mucho tiempo con tus oídos lo puedas ver con tus propios ojos. Cuando Bartimeo recobró la vista, cuando chocó con Jesús, Bartimeo dejó de vivir de una imaginación. Bartimeo comenzó a vivir de una realidad. Lo que Bartimeo se imaginaba, ahora lo puede ver. Ya Bartimeo ya no hay necesidad de que alguien le diga que existe un cielo, porque él lo puede ver. Bartimeo ya no hay necesidad de que alguien le diga que existe un sol, porque él lo puede ver. Bartimeo ya no hay nadie que le pueda decir acerca de los árboles o de la creación, porque él lo puede ver con sus ojos. Lo que por mucho tiempo Bartimeo se imaginó con su mente, cuando Cristo llegó en el momento indicado, lo pudo ver con sus propios ojos. Hoy yo vengo a decirte, no sé cuántos años, cuánto tiempo tú llevas viviendo de una imaginación. No sé cuánto tiempo tú llevas anhelando, imaginándote un milagro. Mucha gente dice: si yo fuera así, si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, si Dios me usara, si yo estuviera bien con Dios. Hay mucha gente que vive de una imaginación como Bartimeo. Bartimeo por mucho tiempo, dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 10, que estaba sentado junto al camino mendigando. Mira lo que Bartimeo estaba haciendo, estaba mendigando, porque nomás él vivía de una imaginación. Lo que él escuchaba con sus oídos no lo podía ver con sus ojos. Pero cuando pasó Jesús cerca de él, Bartimeo comenzó a clamar por su milagro. Bartimeo entendió que ya no era la temporada de estar viviendo de una imaginación, que si Jesús estaba cerca, él entendió que la temporada de vivir de una realidad le había llegado. Hay muchos de ustedes que la temporada de vivir de una realidad se está acercando. Ya no es tiempo de que vivas de una imaginación. Yo creo en fe en el nombre de Jesús que toda temporada de imaginación que has estado viviendo se termina en el nombre de Jesús. Viene la temporada donde vas a vivir de una realidad. Lo que has oído con tus oídos y lo que te has imaginado con tu mente, lo vas a ver con tus ojos. Hay muchas personas que nomás han escuchado con sus oídos y se han imaginado con su mente, pero no pueden ver lo que te estás imaginando. Bartimeo, lo que por mucho tiempo se imaginó, lo pudo ver con sus ojos. Hoy Dios quiere llevarte de la imaginación a la realidad. Lo que por mucho tiempo le has estado pidiendo a Dios, lo que por mucho tiempo te has estado imaginando, déjame decirte, si tú le crees a Dios, lo vas a ver con tus ojos. Ya no es tiempo de que tú vivas de imaginación como Bartimeo. Bartimeo era un ciego. Él no podía ver lo que estaba escuchando con sus oídos, porque él no podía ver cuando le hablaban del cielo. Él no podía ver el cielo. Él no podía ver cómo en realidad era el cielo. Él se imaginaba cómo era el cielo, pero no podía ver el cielo. Cuando sus ojos se abrieron, Bartimeo dejó de vivir de una imaginación. Comenzó a vivir Bartimeo de una realidad. Yo creo que viene la temporada y viene el tiempo donde ya no vas a vivir de una imaginación, donde vas a vivir de una realidad, donde lo que por mucho tiempo has estado imaginando, lo vas a poder ver con tus ojos. Yo no sé cuál es la temporada que estás viviendo.
Si estás viviendo esa temporada como la que vivió Bartimeo, temporada donde estás detenido, donde estás sentado, donde nomás estás sentado y vives imaginándote. Bartimeo, dice la Biblia, que estaba sentado junto al camino, mendigando, imaginando cosas que él no podía ver. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas detenido y te has estancado nomás en la imaginación, pero yo creo que viene la temporada donde lo que has estado imaginando, escucha bien, donde lo que has estado imaginando con tu mente, donde lo que has oído con tus propios oídos, lo vas a ver con tus ojos, como el ciego Bartimeo. Bartimeo por muchos años, escucha bien, por muchos años Bartimeo vivió de una imaginación. Bartimeo, él se imaginaba cómo era ver el cielo, pero él no podía ver el cielo. Bartimeo por mucho tiempo se imaginaba cómo era ver, pero él no podía ver. Bartimeo se imaginaba cómo eran los árboles, cómo era la creación, cómo era el sol, cómo era la luna. Él escuchaba cuando la gente hablaba, pero él no podía ver. Él vivía de una imaginación. Y espiritualmente, así hay muchos de ustedes que están viviendo de una imaginación, donde Dios te ha prometido cosas, pero sientes que no las puedes ver, donde sientes, amén, como que Dios no va a cumplir lo que Dios te dijo en tu vida. Esa temporada la vivió Bartimeo, pero cuando Jesús le abrió los ojos, déjame decirte que ahí Bartimeo pudo entender que ya no era tiempo de vivir de una imaginación, era el tiempo de vivir de una realidad. El tiempo de vivir de realidades, yo creo en fe que ha llegado sobre tu vida. Ha llegado sobre tu vida el tiempo de no vivir más de una imaginación, sino de vivir de una realidad, donde lo que por mucho tiempo tú has anhelado, has deseado, lo vas a ver con tus ojos conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que tú te has imaginado conforme a la voluntad de Dios, lo vas a ver con tus ojos. Ya no vas a vivir de una imaginación. Lo vas a ver como una realidad. Bartimeo por mucho tiempo vivía imaginándose cómo era la creación. Cuando escuchaba que la gente hablaba de la creación, Bartimeo nomás se la imaginaba en su mente. Pero cuando a Bartimeo Jesús le abrió los ojos, Bartimeo ya no vivió de una imaginación. Bartimeo pudo ver la realidad. Yo creo que viene el tiempo donde ya no vas a vivir más de una imaginación, donde ya no vas a vivir de lo que la gente te dice, donde ya no vas a vivir de lo que tú te imaginas, vas a vivir de lo que tú estás viendo con tus ojos, donde lo que has imaginado lo vas a ver con tus propios ojos. Bartimeo vivió esa temporada. Es posible, hay muchos de ustedes que están viviendo esa temporada donde nomás viven imaginándose cosas, pero no las pueden ver. Hay muchas cosas, amén, conforme a la voluntad de Dios, que ustedes las están pidiendo a Dios, las están imaginando, pero hay un problema, no las puede ver. Ese era el problema de Bartimeo. Bartimeo se imaginaba cómo era lo que él escuchaba, pero no lo podía ver. Y así hay muchas personas. Dios me ministraba con esta palabra hoy en este día, donde hay muchas personas que viven de una imaginación, pero no viven de una realidad. Dios ya no quiere que vivas de una imaginación. Dios quiere que vivas de una realidad como Bartimeo. Bartimeo entendió que cuando Jesús pasó cerca de él entendió que toda temporada de imaginación tenía que terminar. Él dijo, quiero vivir de una realidad. Ya no quiero vivir de una imaginación. Yo creo que al igual que Bartimeo, tus ojos serán abiertos, donde lo que has anhelado y has pedido por mucho tiempo, lo vas a ver con tus propios ojos, donde ya no vas a vivir por lo que escuchas, donde ya no vas a vivir por lo que imaginas, vas a vivir por lo que ves, conforme a lo que has creído y a lo que has imaginado por mucho tiempo, lo vas a ver con tus propios ojos. Yo no sé cuál es la temporada que tú estás viviendo. Si estás viviendo la temporada donde estás viviendo de una realidad o donde estás viviendo de una imaginación. Bartimeo, esa temporada la vivió Bartimeo. Temporada donde vivimos de imaginaciones. Temporada donde muchas veces queremos un milagro de parte de Dios y donde decimos, si yo estuviera sano, mucha gente se imagina que está sana, pero no está sana. Mucha gente, amén, se imagina próspera, pero no está próspera. Mucha gente se imagina, escucha bien, se imagina sirviéndole a Dios, pero no están sirviéndole a Dios. Mucha gente se imagina que están levantados, pero están caídos. Pero déjame decirte, toda temporada de imaginación, yo creo en fe, en el nombre de Jesús, que va a terminar sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos y sobre tu generación. Toda temporada de imaginación que has estado viviendo
va a terminar sobre tu vida. Así como terminó esa temporada de imaginación sobre la vida de Bartimeo, así va a terminar sobre tu casa, sobre tu familia. No sé qué cosas tú le estás pidiendo a Dios por mucho tiempo. Hay muchos de ustedes que le han pedido muchas cosas a Dios conforme a su voluntad y no las has podido ver. Hay muchos de ustedes que viven de una imaginación. Hay muchos matrimonios que su matrimonio está destruido y vives pidiéndole a Dios que te restaure tu matrimonio y nomás vives de una imaginación. Y tú nomás te imaginas diciendo, ¿cómo me imagino que mi matrimonio esté restaurado? ¿Cómo me imagino nomás que mi hijo esté de vuelta sirviéndole a Dios? ¿Cómo me imagino que mi matrimonio reine el gozo, reine la paz? Hay muchos de ustedes que están viviendo de una imaginación, pero hoy Dios te lleva de la imaginación a la realidad, donde ya no te vas a imaginar más, donde vas a ver con tus propios ojos, como el ciego Bartimeo, vas a ver la realidad y ya no vas a vivir de una imaginación. ¿Cuál es la temporada que tú estás viviendo? No sé si a lo mejor esa temporada que Bartimeo vivió, tú la puedes estar viviendo. Bartimeo vivió esa temporada donde nomás él vivía de una imaginación. Pero cuando Jesús le abrió los ojos, cuando Jesús quitó la ceguera que había en sus ojos, a Bartimeo ya no había necesidad de que alguien le dijera, mira los árboles son así, mira el cielo es azul, mira el sol es color amarillo, mira la luna. Bartimeo ya no había necesidad de que alguien le dijera cómo era el sol, porque él podía ver el sol. Bartimeo ya no era necesidad de que alguien le dijera, mira cómo es el cielo, porque él podía ver el cielo. Bartimeo dejó de vivir de una imaginación. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas, al igual que Bartimeo, viviendo de una imaginación, pero yo creo que Dios te va a llevar de la imaginación a la realidad. Que lo que has estado imaginando y escuchando por muchos años, lo vas a ver con tus ojos. Lo que Bartimeo por muchos años se imaginaba, lo pudo ver con sus ojos. Por muchos años Bartimeo se imaginaba cómo era el cielo. Por muchos años Bartimeo se imaginaba cómo era la creación que Dios había creado, porque él no podía ver, era ciego de nacimiento, y un ciego no puede ver cómo es el sol, porque él nunca ha visto. Bartimeo era ciego de nacimiento. Por muchos años Bartimeo vivía imaginándose cómo era el sol que le alumbraba. Bartimeo por muchos años se imaginaba cómo era la creación, cómo era el ser humano, pero él nunca podía visualizar cómo era. Bartimeo por muchos años, él podía imaginarse cómo era a sí mismo, mas sin embargo nunca podía verse en un espejo cómo él era, porque era ciego. Pero esa temporada en la cual él estuvo imaginándose por mucho tiempo, él la pudo ver en la realidad. Cuando Jesús le abrió los ojos, Bartimeo pasó, escucha bien, de la imaginación a la realidad. Por mucho tiempo, Bartimeo se imaginó mirando, se imaginó que él podía recibir un milagro, y lo que por mucho tiempo se imaginó, lo pudo ver, lo pudo recibir. Por mucho tiempo, Bartimeo se imaginaba cómo sería él mirando, pero cuando Jesús llegó, él ya no solo se imaginó cómo era ver, él pudo ver en realidad cómo era todo lo que Dios había creado. Cuando él escuchó hablar de Jesús, Bartimeo se imaginó que él podía recobrar su vista. Y déjame decirte, lo que Bartimeo escuchó y lo que Bartimeo, escucha bien, pudo imaginarse, lo pudo ver con sus ojos. Es necesario de que tú escuches y de que tú te imagines, porque lo que has escuchado y lo que estás imaginando conforme a la voluntad de Dios, lo vas a ver con tus propios ojos. Bartimeo pudo ver con sus ojos lo que por mucho tiempo escuchó, lo que por mucho tiempo se imaginó. Cuando Jesús llegó, lo pudo ver con sus propios ojos, lo pudo ver en la realidad. Por eso Dios me daba esta enseñanza de la imaginación a la realidad. Hay muchos de ustedes que Dios los va a llevar de la imaginación a la realidad, como Bartimeo. Cuando Bartimeo, escucha bien, escuchó que Jesús hacía milagros, él nomás vivía de una imaginación. Cuando Bartimeo escuchaba de toda la creación, él vivía de una imaginación. Nomás él se imaginaba, pero no veía la realidad. Pero cuando escuchó que Jesús pasaba y cuando escuchó que Jesús iba pasando por aquel lugar, de ahí para allá, cuando Bartimeo recobra la vista, él ya no vive
de una imaginación. Bartimeo vive de una realidad. Yo quiero que tú entiendas que la temporada de vivir de una realidad, lo que has imaginado, lo que has escuchado, déjame decirte que en el nombre de Jesús en fe yo creo que si tú crees en fe, esa temporada puede cambiar de estar en una temporada de imaginación a una temporada de realidad. ¿Cuál es la temporada que tú estás viviendo? Yo no sé cuál es tu temporada, si tu temporada es como la de Bartimeo, donde nomás puedes imaginarte pero no puedes ver, donde vives por lo que escuchas pero no puedes ver lo que has escuchado ni lo que te has imaginado. Esa temporada la vivió Bartimeo. Si tú estás escuchando y te estás imaginando lo que escuchas, déjame decirte, es porque estás a punto de ver en tu realidad, con tus propios ojos, lo que has escuchado y lo que has visto. Escucha bien, lo que has escuchado y lo que has imaginado, estás a punto de recibirlo en el nombre poderoso de Jesús. Para tú ver la realidad de lo que has escuchado y de lo que has imaginado, tienes que escucharlo, tienes que imaginarlo para que lo puedas ver. Para que Bartimeo recobrara su vista, él tuvo que imaginarse que él podía ver. Para Bartimeo recobrar o poder recibir su milagro, él tuvo que imaginarse que él podía ver. Bartimeo, antes de Bartimeo recibir la vista, Bartimeo primero se imaginó en su mente y en sus oídos cómo era mirar, cómo era ver el cielo, cómo era ver toda la creación. Cuando Bartimeo, escucha bien, cuando Bartimeo recobra la vista, Bartimeo vive de una realidad. Y hay dos milagros que Bartimeo puede recibir. Número uno, que él puede recibir la vista. Número dos, que él puede conocer al maestro al que le hizo el milagro. Mira qué dos milagros tuvo Bartimeo. Número uno, recobró la vista. Número dos, pudo ver al maestro, pudo ver al Jesús que por mucho tiempo le escuchaba. Por mucho tiempo Bartimeo escuchaba de Jesús. Mas sin embargo, él no podía ver cara a cara quién era Jesús porque él no podía ver. Bartimeo nomás se imaginaba quién era Jesús, pero él no lo podía ver con sus ojos. Pero cuando él recobró la vista, que Jesús le quitó la ceguera que él tenía en sus ojos, Bartimeo pudo ver la creación, pudo ver claramente y pudo ver al Jesús que por mucho tiempo él había imaginado y había escuchado. Déjame decirte, si Jesús llevó a Bartimeo de la imaginación a la realidad, Dios también te llevará a ti de la imaginación a la realidad. Yo no sé cuál es la temporada que tú estás viviendo. Si a lo mejor estás viviendo esa temporada donde le has estado pidiendo cosas a Dios, donde nomás te imaginas, en tu mente te imaginas y sientes que nomás vives de una imaginación. Pero yo creo en fe que si Jesús llevó a Bartimeo de la imaginación a la realidad, Dios también lo puede hacer contigo, también lo puede hacer conmigo. Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo espero que esta palabra te haya sido de mucha bendición para tu vida espiritual y para el crecimiento de la imaginación a la realidad. Dios te bendiga y Dios te guarde.